Como hemos visto en lecciones anteriores, los niños pequeños tienen una tendencia natural a llevarse a la boca y chupar todo tipo de objetos que pueden encontrar. Por este motivo, hay que prestar especial atención a evitar que piezas de pequeño tamaño puedan estar a su alcance. Cualquier objeto o parte que se desprenda del mismo que sea suficientemente pequeña como para caber completamente en el cilindro de piezas pequeñas, es un peligro potencial de ahogamiento para niños menores de 3 años de edad, o incluso para niños más allá de esta edad, sea por ingestión o por inhalación. Estos objetos pueden ser suficientemente pequeños para quedar alojados en su garganta o pasar a los pulmones. De acuerdo con el registro llevado a cabo por el proyecto Suzy Safe, la asfixia provocada por cuerpos extraños es una de las principales causas de muerte en niños de 0 a 3 años de edad y es común también en edades más avanzadas, hasta los 14 años. Datos recientes indican que el número estimado de accidentes por año en niños de 0 a 14 años de edad es en la Unión Europea alrededor de 50.000, el 1% de los cuales son mortales. Entre ellos, unos 10.000 involucran en general productos industriales, entre ellos los productos infantiles. Piezas pequeñas de muy distintos tipos en el entorno del niño se han visto involucradas frecuentemente en incidentes de atragantamientos o ahogamientos. Alimentos como frutos secos, golosinas, productos de papelería, medicamentos, joyería, monedas, etc., son algunos ejemplos de piezas que han ocasionado incidentes que a menudo han sido graves. Las características de las piezas pequeñas que pueden presentar los productos infantiles también pueden ser muy variadas. Podemos encontrar piezas pequeñas de plástico rígido o flexible en juguetes, por ejemplo, fichas y dados de un juego de mesa, juegos de construcción, vehículos en miniatura, cuentas y avalorios, canicas, etc. También podemos encontrar piezas pequeñas en los botones y cierres de las prendas de bebés. En caso de que sean separables, pueden llegar a ser peligrosas. En este caso, los juguetes y otros productos destinados a niños menores de 36 meses no podrán contener piezas pequeñas tal cual se presentan, o bien no deben generarlas durante el uso previsible del mismo. Otros ejemplos los encontramos en los libros infantiles hechos de plástico flexible o de cartón grueso, que si están destinados a niños muy pequeños no deberán generar piezas pequeñas. También pueden resultar peligrosas determinadas piezas de plástico flexible como las tetinas de los biberones o de los chupetes. Si se desprenden fragmentos de pequeño tamaño, por ejemplo por rasgado, pueden desembocar en situaciones de peligro muy graves. Se pueden encontrar en los productos infantiles piezas pequeñas metálicas, como es el caso de los tornillos de una cuna, el tirador de la cremallera de una prenda de vestir infantil o de la vestidura de la misma cuna. También encontramos casos como el cascabel en un juguete. La madera también es un material que se considera que puede ofrecer piezas pequeñas peligrosas por tratarse de un material rígido. Es el caso de los bloques de madera de un juego de construcción. Las distintas normativas para los productos infantiles que se han nombrado en el presente curso incluyen una serie de requisitos y ensayos para evaluar la presencia de estas piezas pequeñas o la posibilidad de que se desmonten. Determinados materiales no se consideran piezas pequeñas a efectos de la aplicación de alguna de las normativas, como es el caso de la de juguetes, siendo, por ejemplo, excepciones a esta aplicación los tejidos, los hilos, tizas, lapiceros, etc. Las normativas de equipamientos de parques infantiles no contemplan la evaluación de la presencia de piezas pequeñas, debido a que los niños pequeños se encuentran continuamente en situación de supervisión por parte del adulto durante el juego. En las siguientes lecciones veremos ejemplos adicionales de piezas pequeñas y de cómo pueden evaluarse para que no sean peligrosas para los niños menores de 36 meses.